buenas, pues yo estoy con una tocada de los dos así de grandes. Mercadona, laboratorios, ¿qué estáis haciendo? Esto es un llamamiento a todos los youtubers que posiblemente estén viendo esto para lanzar una semi-pseudo advertencia. Pues yo creo que los laboratorios y Mercadona están confabulados para que olamos cosas que no están en las notas que nos dan. Y si están, que efectivamente deben de estar, no lo pongo en duda, están en unas cantidades tan sumamente pequeñas que son indetectables. Bien, en la página web se hacen eco y se congratula todo el mundo de que han facilitado el INCI pues prácticamente completo de las 3 fragancias masculinas que acaban de lanzar. Yo llevo probándolas todo un día completo, un día y medio, porque ayer ya empecé a probarlas, esta mañana otra vez a probarlas, y además todo esto conllevó que tuve que hacer el análisis completo de las 3, acorde al INCI que nos han presentado en los 3 productos nuevos. Primero tendríamos de la línea Como Tú, la nueva Eternal. Pasaríamos a My Soul de Bert, que es como se llama, y de ahí al nuevo elixir que denominan Tabac. Para que se vea clarito que aquí he estado yo anotando todo lo habido y por haber de las 3 fragancias, analizando bien cada una de las cosas. O sea que no vayáis a pensar que me he dado aquí más prisa que nadie, ni muchísimo menos, porque de hecho ya sé que hay vídeos rulando por aquí. Que me da igual. Pero es que atendiendo al aroma global que tienen las 3, aquí hay un problema muy gordo. Hay un problema súper gordo. Bien, cuando atomizáis las 3, a lo que os van a oler directamente es olor a pino. Es a lo que huelen las 3. El color verde es una declaración total y absoluta de intenciones de olor a pino. A pino. Y me da igual las notas que digan o que declaren, porque están publicadas, con respecto a estas. Porque no es así. El aroma que te sale cuando atomizas y cuando lo llevas todo el tiempo, salvo en una, es pino, pino, pino y más pino. Packagings. Bueno, packagings, la presentación es de lo peor en cualquiera de las 3. Lo siento, porque aparezca ahí en abanico la caja del elixir de Tabac, que se llama Tabac. De verdad. Menos es más. Menos es más. Esta misma caja sin fuelles y sin nada estaría muchísimo mejor. Pero bueno, esto ya son cosas personales y cada cual que le gusta, pues no le gusta o le deja de gustar. Me da exactamente igual. Yo no voy a entrar en el tema de los packagings, más allá para decir que son una porquería. Así de claro. En este caso tenemos aquí esta Eternal que pues ya en las aproximaciones que están hechas estáis viendo que va en una burbuja de estas de como una bolita de nieve. Se despega, se suelta la base y sale la botella, que es realmente lo que a mí me interesa. Lo demás, francamente, no me preocupa nada en absoluto. Veamos, la atomización está bien, está correcta, de acuerdo a lo que es la línea Como Tú. Y aquí tendríamos, en esta, creo que es realmente la matriz de las otras 2. Es decir, es la fórmula, estamos hablando de concentración o de parfum, es la fórmula que más INCI lleva y que más concentrados, extracto de perfume y aceites lleva en la formulación declarada en el INCI de largo con respecto a las otras 2. Es decir, de Bert, que es My Soul, y luego tendríamos la Tabac en elixir. La que más lleva de todo es esta. Curiosamente. Bueno, pues esta Eternal es una eternidad. La verdad es que cualquiera de las 3 dura una eternidad. O sea, os puedo garantizar que da igual cuándo os la echéis, la llevéis plantificada encima siempre. No se va el aroma. Eso es bueno.
Lo que no me parece de recibo es estar oliendo a pino todo el tiempo, porque huele a pino. Tengo que deciros que las notas declaradas en principio son las siguientes, y es flores, global, frutas, global, ámbar, global, y luego dicen que sí que tienen el aquel de decirnos que lleva cereza, hierba mate, y luego rosa y oud. Estoy hablando de Eternal. Pero es que, por la misma regla de 3, esto es absolutamente brutal. Me parece que en total llevará como cerca de unos 35 componentes declarados. Y 38 si metemos el agua, el alcohol de NAD y el concentrado de perfume que nadie conoce porque eso sí que no lo dicen. El caso es que, y me quito las gafas, el verde es, me he puesto las gafas verdes por lo mismo, por todo verde. Lleva ISO E Super. Lleva también camphor para dar un toque balsámico. Han incluido patchouli sintético, vainilla, también tonos verdes florales cítricos. Han incluido aceite esencial de geranio. Han incluido también la parte sintética de la rosa verde, que es el geranil. Luego han incluido también el cedro del Atlas en extracto, lavanda en aceite, nuez moscada, pino sintético, aceite de cáscara de naranja, aceite de cáscara de limón, clavo picante, aceite esencial de canela. Han incluido también cáscara de bergamota, bálsamo del Perú, grosella negra sintética, pino sintético. ¡Ay, Dios mío! Es que esto es demasiado. También incluyen, a ver que me entere... Claro, es que esto es muy fuerte. Olor a lima, heno recién cortado, rosas cítricas. También han incluido un tono de regaliz anisado en la composición. De ahí pasaríamos a naranja fresca dulce. Más olor a clavo por la parte del eugenol. Rosa verde, almizcle ambreta sintético, canela sintética con tono picante y ultra mega barata. Tengo que decirlo porque es así, además en los vademecums y en todas las fichas de seguridad te indican que el precio suele ser bastante baratico. Luego nos han metido también un olor a rosa fenólico. También incluyen ya pues el agua, el perfume y un tono de rosa de nuevo cítrico. Y la conclusión final es que todo esto para lo único que sirve es para que Eternal sea realmente eterna y tengas un tono global de pino. De pino, todo el tiempo. Hay 2 moléculas incluidas dentro de la formulación que es pino. Se agradece mucho el patchouli, pero es un patchouli que además otorga mucho verdor. Todo es como muy verde, dándole sustento a Eternal en verde, 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 verde. Pero es que esto no hay quien se lo ponga, porque es que además no es ni tan siquiera un pino silvestre. Esto es salvajismo puro y duro, una ida de cabeza para que seguramente los youtubers piquemos y empecemos a decir que lleva esto, lleva lo otro. Pero luego al final a lo que está oliendo es a pino. Esta es, para mí, realmente la que más concentración lleva y la que te está zumbando salvaje. Si tengo que considerarla, y fijaros que es una concentración Eau de Parfum, es una Beast Mode. Totalmente. Es salvaje. Te la coges, te la aplicas y esto te zumba 3 horas mínimo a 2 metros. O sea, te van a oler donde quiera que vayas. Ahora otra cosa es que quieras oler a pino, porque es a lo que huele, a pino. Da igual que le hayan metido toda esa cantidad de cosas salvajes, porque no está compensada, no está bien hecha. Es una tomadura de pelo. Una tomadura de pelo. Me he gastado en las 3 38 euros y pico. Ojito, cuidado. Resulta que... Estoy hablando de la Estela de la Proyección. Esto de verdad que dura un porronazo de horas exagerado. Beast Mode en una concentración Eau de Parfum que además creo que ha sido realmente la matriz de las otras 2. Salvo que en una de las otras 2 la cosa cambia y cambia bastante con respecto a
el secado que tiene. Entonces, yo la descarto por completo para un uso cotidiano, diario. Yo creo que es más bien un ejercicio para coleccionistas de la línea. Yo entiendo que esto no viene a quedarse ni en broma, ni en broma. Esto ha sido, vamos a partirnos la caja del personal. Vamos a partirnos la caja del personal. Porque es que otra cosa no entiendo. Porque si la Navidad tiene que oler a algo, no huele a pino. La Navidad es abeto. Y el abeto es un aroma completamente distinto a el pino. Pero completísimamente distinto. Lo mismo que el aroma de las agujas del cedro del Atlas también son distintas de verdad. Lo que sí tendríamos es que una vez que sacamos los extractos de las tres, sí que las resinas son hiper mega parecidas. Cuando sacas el extracto, la resina que te queda es súper parecido, pero si estamos evocando la naturaleza, el olor de la Navidad es el abeto, no es el pino. E insisto, la gente que compre abetos naturales y luego los vaya a plantar por ahí o los done, cuando ya termine la Navidad, si no se han secado con un poco de suerte, saben que es un aroma completamente diferente. Bueno, lejos de todo esto, creo que es la fórmula matriz, es la que más lleva declarado, con diferencia, es la más potente con diferencia, se lleva las otras dos de calle, ¿eh? Las otras dos se las lleva de calle. Así que, primero y para empezar, creo que esta, voy a mirar el precio, da igual, yo no los vendo, si es que me da exactamente igual, es la más barata de las tres, es la más barata de las tres. Así que vamos a pasar a la siguiente. Me voy a olvidar en esta review de las cosas estas de los halagos. Esto para mí, de verdad, vista estas presentaciones y lo que entiendo que han hecho, creo que no ha lugar con más historias. Vamos a pasar a la siguiente, que es esta de aquí, esta de Bert, de Mercadona, evidentemente, My Soul, que ya han optado directamente por lo que son las botellas de Borealia, porque estos son Borealia, botellas Borealia, las antiguas las han desterrado ya desde hace tiempo, y aquí han metido una lazada que lleva 2 cascabelitos. Bueno, pues no me quiero perder tampoco en esto. Se coge, se abre, se vaporiza. Y aquí, curiosamente, seguimos teniendo ese tono pino, porque es pino, pero, amigos míos, la concentración o de Parfum, pero es mucho más baja que Eternal. Está como un poquito más equilibrada. Está, en principio, un pelín. Depende de lo que se haya buscado. O sea, yo creo que realmente lo que han hecho ha sido jugar con concentraciones, han ido bajando y han ido modulando, sobre todo con el Elixir, que es donde han modulado de verdad. Pero seguimos teniendo lo mismo. Lo mismo. También el INCI de aquí ya no se refleja tan completo como en Eternal. Hay muchísimo menos, pero muchísimo menos, con diferencia. Y aquí las notas que nos dan son concretamente ciruela, que no se huele por ningún sitio, orquídea, que no se huele por ningún sitio, vainilla, que se siente ya en el secado final, pero vamos, hay que afinar un montón para encontrar aquí vainilla, madera y ámbar. Pues yo, ¿qué queréis que os diga? Pero a mí no se me ambara nada. Es que no se me ambara nada. La llevo además aquí. Es que no se me ambara. Esta fragancia no se ambara. Sigue siendo pino, 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 pino. Es más, la formulación lleva también patchouli. Es que es la misma formulación. Lo que pasa es que no han dicho todo el INCI. Lleva patchouli, almizcle floral. Lleva también vainillín y rosa y pino. Y pino. ¿Qué tenemos? Una fragancia que también supera las 10 horas, no es tan longeva como Eternal, porque no lo es, pero es más gustosa. Es un poco más gustosa, es más llevadera. Pero os puedo decir que hay que tener un poco de reaños para echarse cualquiera de las tres, ¿eh? Cualquiera de las tres, hay que tener muchos reaños para salir a la calle oliendo a esto. De verdad lo digo muy, muy en serio. Hay que echarle un par de reaños para salir oliendo a esto. Es que la gente sale espantada, ¿eh?
es que no es que sea un aroma varonil, es que no es agradable. Oler a este tipo de pino, y además la idea que hay es de pino barato, baratero a más no poder, es un poco un insulto. Y me parece un insulto para el cliente y para los propios youtubers que tenemos que reseñar esto, ¿eh? Me parece una falta de respeto. Porque creo que están ahora mismo partiéndose la caja viendo las reseñas de la gente que está oliendo todo lo que estoy diciendo yo. Por lo menos en cuanto a las notas declaradas, ¿eh? Esto se supone que se llama The Bert. ¿Dónde está el Bert? Es en el pino. Porque no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. De verdad. Jugada de concentraciones. Jugada total y absoluta de concentraciones. Eternal, sabiendo ellos lo que hacían, es súper potente. Han fraccionado y han sacado la My Soul con unas pequeñas variaciones en la formulación, que son mínimas porque no se van a notar. Porque han incluido la ciruela. El Oud, por ejemplo, en Eternal no se nota, ¿eh? Es pino. Esto no se nota. Huele a lo que huele y es lo que es, y además se dejan bien claro lo que es. ¿A nosotros no nos van a dar esto en todo en color verde por algo gratuito? No, nos lo dan porque lleva pinaco. Y no muy bueno. Lo siento. Es así. ¿Que estaban de oferta? ¿Han pillado una oferta o esto qué es? Bueno, lo siguiente. Aquí también sí que hay Inci salvaje. Y curiosamente es cuasi el mismo en Tabac que en Eternal. Y efectivamente, pues el mismo que en The Bert, My Soul. Porque es que es así. Es así. Entonces, aquí sí que no he encontrado las notas, pero es que realmente es que me da igual las notas que me den. Huele a lo que huele y es lo que es. A mí me da igual las notas que me digan ellos. Porque no me huele a nada de lo que me están diciendo. No me huele a nada de lo que me están diciendo. A nada. Me huele a toda la composición química, a todos los ingredientes, pero no me huele a las notas principales que se supone que van en el concentrado de perfume. Que en el concentrado de perfume, por cierto, tengo que decir que... Y recuerdo que hay un documental que explica perfectísimamente bien que todo lo que sea perfume y donde ponga perfume es donde va todo lo peor de los perfumes. De los perfumes, de los desodorantes y todo esto. Está colgado en YouTube. Si me acuerdo, os pongo el enlace ahí abajo para que veáis el documental, que yo lo que estoy diciendo es con referencia al documental. Estoy hablando de lo que sería el concentrado de perfume. Que nadie se piense que porque ponga perfume, todo lo que está ahí dentro es perfume, porque eso no es así. Y eso se explica muy bien en este documental. A ver si me acuerdo y lo pongo. De todas formas, si alguno de vosotros coge y controla dónde está ese documental, que lo ponga abajo, que lo ponga ahí, fijado, pero que ya mismo. Bien, vale. Composición, componentes de el elixir, este de aquí, que por cierto, pues nada, pues ya la caja con el fuelle, que a mí me sobra el fuelle, me interesa lo de dentro, y pues esto vaporiza bastante bien, dentro de lo que cabe, siendo lo que es. Creo que cuesta 14 euros, si mal no recuerdo. Bueno, pues con estos 14 euros... la sensación ya cambia. Aquí ya tenemos algo que es ligeramente diferente en el secado. Pero cuando vaya al tema del secado, ya me refiero al tema del secado. Pero ahora mismo, de momento, tú lo coges, lo atizas y estás sintiendo lo mismo que con cualquiera de las otras dos, ¿eh? Notas distinta. La concentración es diferente. Notas la sensación alcohólica y en la salida es distinta. Pero el totum revolutum completo de lo que es el aroma es el mismo en las tres. Es como un ABC, coge lo que más te interese según concentración. Pero esta, gracias a Dios, el secado es distinto. Y es bastante agradable. Bien, como ya sabéis que paso de tener las botellas en la mano, que es que me la repampinfla, esto aquí ahora mismo lleva, pues efectivamente, el alcohol de Nan, incluyen también el pachuli sintético, es que prácticamente es igual, el pachuli sintético, el almizcle floral, lleva también el camphor para darle el tono balsámico, almizcle amaderado, mete aceite de pachuli, de cáscara de bergamota, también mete el aceite del bálsamo del Perú, también tiene nota amaderada floral fresca de lavanda, pino sintético, meten cáscara de limón en extracto, meten también la cáscara de naranja en extracto, canela de Ceilán,
en aceite, vuelven a meter otra vez de nuevo más pino, meten también aceite de bergamota con tonos anaranjados, meten el clavo de olor, grosella negra, que aquí sí que se percibe un pelín la grosella negra, tengo que decirlo. Vuelven a meter más pino, porque además pensar que, vuelvo a insistir, los pinos los han utilizado sustentándolo 2 o 3 veces, por lo menos. O sea, no os penséis que sí, meten un pino natural, pero luego te meten el pino sintético, para ir reforzando más en pino. Es que, de verdad, esto no hay por dónde cogerlo. Meten también tono de limón herbal, naranja fresca dulce, heno recién cortado, almizcle, ambreta. Es que la formulación es la misma, han cambiado las concentraciones. Meten también un muguet cítrico, que no sé para qué, porque no se nota. Es que es verdad. Vuelven a meter una canela barata balsámica picante. Han metido también cáscara de limón sintética, más clavo sintético, más canela picante. O sea, es que van repitiendo cosas, pero además te van metiendo cosas. La canela picante es para generar una sensación olfativa de picor, que no es la pimienta, que no os penséis que es la pimienta, es que la canela de por sí tiene aldehídos, te pica un montón. Si es de mala calidad, pica en la nariz. Y aquí la han incluido y está en la formulación del INCI. También meten rosa verde y también han metido piel de pera. Y eso, hasta ahí llegaríamos con el elixir tabac. Yo no sé dónde está el tabaco aquí. De verdad, lo digo en serio. Ahora también os digo una cosa. Si tenéis que poneros a regalar alguna, yo me quedo con el elixir. Son 14 euros, pero me quedo con el elixir. ¿Por qué? Porque es la más fina. Es la que está mejor trabajada. Curiosamente se supone que es la que más concentración lleva, pero es que cuando seca se vuelve súper gustosa y además se endulza de una forma que tengo que decir que es exquisita. Pero la verdad es que puestos a comprarme, no me compraba ninguna de las tres. Porque de verdad, en tabac el secado es increíble, pero es que para que lleguéis al secado de tabac que estoy diciendo, vais a tener que dejar pasar por lo menos 4 horas. Por lo menos 4 horitas. Y a partir de ahí es cuando tabac se vuelve realmente gustoso. No huele a tabaco, huele a una fragancia que está completamente endulzada con unos tonos ambarados súper melosos. Y sigue teniendo ese remanente de pino, pero es como si lo hubiese perdido. Pero tenéis que dejar pasar por lo menos 4 horazas. Es la que mejor hecho está, ¿eh? O sea, sí que sé que son 50 mililitros, pero creo que es la que mejor y es la más fina. Es la más fina. Y ojo, cuidado, porque estamos hablando de que lleva, curiosamente, es que es lo raro de todo esto, comparte casi el 100%, de la formulación de los ingredientes. Casi el 100%. Lo que pasa que están jugados en concentraciones distintas a Eternal. Y además, la The Bird, My Soul, también lleva lo mismo. Aunque el INCI lo han cogido y lo han dejado en la mínima expresión. Pero es lo mismo. Esto es un cántico alpino. La mejor es el extracto. Y a partir de aquí, hacer lo que os venga en la real gana. En extracto, por ejemplo, y los comportamientos son muy parecidos, ¿eh? El extracto es más contenido. Es más contenido, no es tan proyectón. My Soul te pega un castañazo. Bueno, vamos a situar un poco. Vale. He hablado de Eternal, he dicho la estela de la proyección. En My Soul es más recortadita. Entonces aquí tenemos 2 horas. La otra se prolonga exagerado. 2 horas de estela de proyección. 2 metros, se baja, se queda perceptible completamente todo el tiempo. Vamos, que no os vais a despistar, que donde estéis os huelen. Eso está más claro que el agua. Y Elixir es todo lo contrario. Aquí tenemos una hora a 1 metro, no más, pero está zumbando ahí todo el tiempo, pum pum pum. Luego se va para abajo y conseguimos llegar a esta textura que es la que me parece muchísimo más interesante y que vuelvo a repetir, por Dios, que no os confundáis. Esto no huele a tabaco por ningún sitio, ¿eh? Esto es pino y es un cántico alpino. El INCI está ahí. Lo han reflejado. Se están haciendo eco en la página de Mercadona. Han hecho hasta incluso fotografía de los INCIs, como diciendo, lo estamos reflejando casi todo porque la concentración de perfume no la dicen.
Pero ahí está. Y es que es lo mismo. Uno arriba, otro abajo, otro por aquí, otro por allá, es lo mismo. Lo que va en el concentradito de perfume no lo sabemos. Pero os puedo garantizar que quien huela esto, yo creo que sale corriendo. Creo que va a ser el gran batacazo porque creo y entiendo que ha sido una chulería. Yo entiendo que estos 3 productos son una chulería. Ni más ni menos. Lo siento, es como lo entiendo. Ayer le comentaba a Sore, paréntesis, digo, uy, parece que estoy otra vez en la universidad. Fíjate, estoy aquí, dale que te pego, mira, haciendo los ejercicios diarios. Es que me parecía muy fuerte, pero lo que me parece todavía más fuerte es no poder deciros que realmente huele a las notas que se supone que dicen que llevan. Es que es... Si me pinchas no me sacas una gota de sangre. Cuando cogí las probé, que estaban allí todas nuevas puestas, recién llegas, calientes, digo, pero esto... Y cojo los tester y lo huelo. Digo, yo tengo que hablarle a la gente, a mi gente tengo que hablarle de esto. Es que esto no hay por dónde cogerlo. ¿Pero qué narices estáis haciendo, Mercadona? Laboratorios, ¿qué os pasa? RNB, ¿qué os está pasando por la cabeza? ¿Cómo hacéis esto? Si utilizáis a perfumistas de reconocido prestigio, ¿por qué no lo decís? ¿Por qué no decís quiénes son esos perfumistas y os calláis? Yo diría a los perfumistas, estaría orgullosísimo de poder decir qué perfumistas han hecho mis perfumes. Y vosotros os calláis. Yo no sé qué perfumistas de reconocido prestigio pueden hacer semejante cosa, ¿eh? Pero de verdad, me parece lo peor que habéis sacado en años. Es que os estáis superando. Os habéis superado con Illo Juan y su perfume. Y ahora con estos 3 de golpe, y porque el de mujer tengo que decir que no lo he probado. Pero desde luego, que con estos de hombre, os habéis superado, ¿eh? Yo pensaba que ya habíais tocado techo, pero no habéis tocado techo, ¿eh? Todavía no habéis tocado techo. Por lo que veo, todavía no habéis tocado techo. Es increíble. Lo que voy a decir ahora no es en absoluto ningún chiste, y es una realidad de lo que me han dicho en la calle, y gente también que me conoce, por supuesto, vamos a ver, gente con la que hay cierta confianza para decirme, nene, que llevas plantificado hoy encima. Porque es que además me dicen, es que parece que llevas esto de aquí, el fregasuelos, y esto no es un chiste, ¿eh? El fregasuelos del Bosque Verde de Mercadona. No hay diferencia de uno a otro. Y es que casi no la hay. Es muy fuerte. Así que supongo que será un homenaje al Bosque Verde, a sus directivos, yo no lo sé, pero... mirar, resuenan las campanas. ¿Vale? Me estoy haciendo sombra, me da igual. En fin, señores míos, señoras mías, como sé que ha habido muchísima gente que no le ha gustado este vídeo, ya sabéis, un dislike así de grande, un super mega insulto y al pozo con la niña de pues eso, de The Ring para oler a pino todo el tiempo, ahí castigados oliendo a pino, o en su caso y en su defecto a esto de aquí, que es lo mismo casi prácticamente, solamente salvo de la colección el elixir. Lo demás, pues por aquello de tenerlo, porque otra cosa no va a ser. La anécdota, es la anécdota del año, y todavía nos faltarían las Borealia que no han salido, que yo no sé si las sacarán al final o Borealia pasará a otra historia. Bueno, como ha habido gente que también seguramente le ha gustado este vídeo, pues muchos likes, suscripciones, activación de campanitas, distribución de los vídeos por todos los sitios, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.